Bueno amigos, como les comenté, vamos a hacer tacos y lo primerito que debemos hacer es condimentar la carne. 1, 2, 3, 4 horas antes, un día antes es lo que a mí me funciona para que los tacos sepan muy ricos. Entonces yo le voy a estar poniendo todo esto. Usted puede ponerle lo mismo o puede ponerle menos según como guste. Los condimentos que usted desea, y yo también le agrego media naranja, jugo de naranja para el sabor de la carne, así que vamos a comenzar. Ya así condimentada amigos, la metemos en el refrigerador, la tapamos obviamente y la ponemos en el refrigerador el tiempo deseado para que agarre buen sazón. Mientras está nuestra carne condimentándose, vamos a picar todo lo que vamos a necesitar para ponerle encima a los tacos. Yo lo voy a acompañar con rábano. Y aquí voy a hacer una salsa de aguacate voy a poner jugo de limón. Ahorita que estoy licuando el aguacate, le voy a poner un poquito de cilantro y cebolla. Así a esto yo le pongo mayonesa siempre cuando es este tipo de salsa, así lo hago con mayonesa y el aguacate. Pimienta, sal. Si tienes jalapeño al momento de licuarlo, entonces lo licúa con el jalapeño. Pero a mí no me gusta picante, así que así lo dejo. También pico tomate y le pongo, pero ya los pedacitos de tomate. El tomate sí que no lo licúo porque entonces le cambia el color. El tomate se lo pongo así picadito. Recordé que tenía esta sal que pica y pimienta, así que le voy a poner un poquito. Si usted la prueba y está como muy salada, pues ya no le agregue nada más. Pero si está bien, entonces usted le puede agregar otro poquito de sal, más pimienta, comino, todo para que quede perfecto. Y ya de último, el cilantro. Yo siempre lo corto con la tijera para más fácil. Y pues así se hace más conveniente para poder terminar más rápido.
Y ya tenemos la cebolla, el cilantro, el rábano y la salsita. Y ahorita vamos a comenzar con la carne. Tengo aquí la olla calentando. Le voy a poner aceite. Le voy a agregar un poquito de chile y cebollín que tengo aquí. Y aquí ya tengo la carne. No la voy a hacer toda hoy, solo un poco. Ya cuando la carne está así, que soltó el juguito y se está cocinando en su propio jugo, yo le pongo de sazón Goya, sazón Goya con achote un poquito. Vean, ya está. Se consumió ya se consumió el agua y pues ya está la carne. Se calientan tortillas aquí. Miren amigos, así va esto. Cuando ya las tortillas están calientitas y ya pues la carne ya está en su punto, entonces los voy a servir ahorita. Tenemos las tortillitas. Ponemos la carne. La cebolla y el cilantro, bueno, yo casi siempre hago esto, lo mezclo para que se haga más fácil. Le pongo un poquito aquí. Salsita. Y amigos y amigas, así es como quedan los deliciosos tacos el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Amigos, si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Compartan mis recetas con otras personas. Muchas gracias por ver este video, amigos, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.